Vamos a comenzar con lo que es el control local del flujo sanguíneo. La orientación de esto va hacia qué. El organismo, para poder darle buena entrega de oxígeno a los diferentes tejidos, pues tiene dos alternativas. Primero, jugar con esta ecuación, que me dice que el flujo sanguíneo depende de mi delta de presión, diferencia de presión y de mi resistencia. Entonces, ahí de esto derivamos que para dar buen flujo sanguíneo, que al dar buen flujo sanguíneo estoy entregando oxígeno, puedo o cambiar la presión o no cambio la presión y manejo la resistencia. Eso es un fenómeno muy importante para nosotros porque la determinación que el organismo tome va a tener implicaciones sobre el organismo como un todo. Mire, por ejemplo, acá, la primera alternativa es, supóngase que uno tiene aquí el corazón izquierdo, saca la aorta y la aorta se va ramificando en un montón de vasos que van a ir para los diferentes tejidos, por ejemplo, el A, el B, el C, el D, el E, el F. A pudiera representar, por ejemplo, músculo esquelético, esto puede representar riñones, tracto gastrointestinal, puede representar cerebro, lo que sea. El hecho es que una manera que uno pueda promover el flujo es alterando esta presión arterial media. Esta presión arterial media pudiera, al aumentarse, aumentar el flujo a un órgano, como esta ecuación lo dice. Al aumentar la diferencia de presión, aumentaría el flujo. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Que si yo aumento la presión arterial media, aumento la presión arterial media para este sitio de entrada, para este de entrada, para este de entrada, para todos estos sitios, por darle flujo, por ejemplo, aumentado a A, le estaría también dando una presión aumentada y daría un flujo aumentado en B, en C, D y E, y esto nos volvería a nosotros un caos, porque verdaderamente entonces, por darle la satisfacción a un órgano A, voy a aumentar el flujo en órganos que en ese momento de pronto no tienen las necesidades de mayor suministro de oxígeno. Por ejemplo, acabamos de comer, A puede representar tracto gastrointestinal. Es lógico que la presión se subiera para darle flujo al tracto gastrointestinal, pero ¿por qué al músculo esquelético si en el momento no estoy haciendo ejercicio ni me interesa a mí aumentar el flujo sanguíneo a un órgano que no estoy utilizando? Tampoco me interesaría en el momento, por ejemplo, darle al cerebro más de lo que él necesita y así a cualquier parte del cuerpo. Entonces, la presión arterial media como solución, manejando el delta de P, para darle el diferente flujo sanguíneo en los tejidos no es una buena alternativa. Además que nos llevaría a que esto tuviera unas fluctuaciones en alzas y bajas que nos pudieran implicar que cuando yo baje mucho la presión perfunda mal el cerebro, cuando suba mucho la presión perfunda con altas presiones al cerebro y con riesgos de que puedan haber problemas desde el punto de vista de accidente cerebrovascular. Entonces no es una buena alternativa nosotros hacer eso. La presión arterial media la vamos a, por todo lo contrario, vamos a intentar mantenerla dentro de un rango de valores normales. Y nosotros más bien vamos a tomar una determinación. Para manejar el flujo a cada órgano vamos a dejar esto, ojalá lo más parecido a una constante, y vamos a manejar es esta, la resistencia vascular, que en la circulación sistémica tiene un nombre propio, arteriolas, donde va a recibir el 75% de la resistencia vascular total. Entonces, ahí sí yo puedo hacer una verdadera utilización de los recursos. Dejo una presión arterial media dentro de unos rangos normales que nosotros vamos a variar entre 70 o 100 milímetros de mercurio dependiendo del fenotipo del organismo, la talla, el tamaño, la edad que tenga, el sexo. Todo eso me altera los valores de presión arterial media, pero sin embargo lo que aquí nos interesa es que para no mover estos niveles de presión arterial media, y si el órgano A quiere que le llegue más nutrientes porque está siendo utilizado más, B y C, D y F no, pues simplemente yo hago en la entrada de este órgano, a nivel de las arteriolas, hago un manejo
del músculo liso, de esas arteriolas que van al órgano A. Y mediante señales que sean locales, porque si fueran generales, se me regaría esto para acá, para acá, para acá, para acá y dejaría de ser local. Entonces, el mecanismo del título de la clase es muy claro para uno saber que nos ayuda a controlar el flujo de sangre. Es un control que es local, no es general como manejar niveles de presión arterial media para todo el cuerpo. Y así cada órgano va, de acuerdo a sus necesidades, a pedir lo que quiere. Y esa es la razón de ser. Entonces, de esto vamos a decir, en resumidas cuentas, para controlar el flujo sanguíneo a nivel local, vamos a escoger manejar la resistencia vascular. La resistencia vascular en el cuerpo humano a nivel de la circulación periférica o aórtica está en un 75% por la contracción que tenga el músculo liso de la arteriola, 75%. Entonces ahí nos llevamos a una primera pregunta, que para nosotros poder saber cómo vamos a controlar la resistencia tenemos que saber de músculo liso, tono basal. El tono que tiene basalmente el músculo liso en cuanto a su constricción. El músculo liso de cualquier arteriola de la circulación periférica mantiene algún grado de contracción siempre. Eso llamamos tono basal. Esto es independiente del simpático. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo corto el simpático, sigue existiendo tono basal. Hay una gran confusión con que el tono basal lo crea el simpático. El tono basal puede ser modificado, regulado, aumentado por el simpático. Pero el tono basal existe así, yo corte los nervios que vayan a dar noradrenalina al músculo liso vascular de las arteriolas. Eso tiene que quedar muy claro. El tono basal es una lucha interna que hay en las arteriolas de X tejido entre influencias vasoconstrictoras y vasodilatadoras que en término promedio van a dar un grado de constricción en el músculo liso de los vasos en forma tal de que uno mantiene cierto grado de contracción basal. Eso se comprueba si yo inhibo ese tono basal con vasodilatadores. Al vasodilatar pierde ese tono basal y se produce una caída importante de la presión arterial. El tono basal no niega que el simpático no le pueda ayudar. O sea, la ventaja de esto es lo siguiente: si un vaso sanguíneo se encuentra no totalmente relajado, que sería esto, relajado total, sino que se encuentra en algún grado de constricción, que es lo que llamamos bolita más pequeña que hay algo de constricción de este vaso, este tono basal me permite a mí dos cosas. Si lo quiero aumentar, lo constriño todavía más. Eso lo logro con el sistema nervioso simpático más ese tono basal. O sea que al tono basal le agrego el simpático. Pero si de acá quiero irme hacia relajar cada vez más, pudiendo llegar a la grado de vasodilatación extremo, puedo hacer dos cosas. Primero, si estoy acá, inhibir el tono simpático. Y después inhibir el resto de lo que contribuye al tono basal que no sea el simpático. Entonces, una manera para uno poder vasodilatar es que los vasos tengan algún grado de constricción. Porque si un vaso estuviera totalmente relajado, como este de acá afuera, ¿qué relajación va a tener adicional? No puede tener más. Entonces, nunca podríamos vasodilatar, pudiéramos vasoconstricir. Supongan que un vaso se encuentra totalmente relajado. ¿Qué puede hacer para uno vasodilatar más? Nada. Entonces, lo único que pudiera hacer es vasoconstricir. En cambio, si la naturaleza crea un tono del músculo liso, de que un vaso que totalmente esté relajado así, pero se mantenga normalmente así, yo puedo o constreñirlo más o a partir de eso vasodilatarlo. Eso es lo que hace el organismo. La vasodilatación, por lo tanto, muchas veces
es simplemente inhibir el tono de los vasoconstrictores, de lo que está causando vasoconstricción. Y eso pues es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Dentro del sistema nervioso autónomo, nosotros tenemos el sistema nervioso simpático, que generalmente es un vasoconstrictor, pero también tiene capacidades de vasodilatar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay vasoconstricción y vasodilatación por parte del simpático. Y eso hay que aprenderlo. Son efectos vasoconstrictores del simpático sobre el músculo liso, los receptores alfa 1, que trabajan vía fosfolipasa C, que después lo vamos a ver. Son vasoconstrictores en el sistema nervioso simpático, alfa 1 pegado a PLC. Vasodilatadores, son un efecto, bueno, aquí hay otros que son los alfa 2, postsinápticos, posganglionares. Recuerden que el simpático está así, con una toracolumbar. Se lo volvemos a reparar, que es muy importante cada vez. Ganglio paravertebral, receptor nicotínico ganglionar, saca la terminal. Aquí se libera norepinefrina, que es lo mismo que noradrenalina. Y en el órgano blanco pudiera haber en algunas partes, que no es muy común, hay que ser realistas, puedo encontrar receptores alfa 2 acá, que los llamo postsináptico y después del ganglio, por ganglionares, distinto a estos alfa 2 de acá, que estos alfa 2 son vasodilatadores. Entonces aquí hay dos maneras de vasodilatar, los beta 2, que se encuentran a nivel del órgano blanco, y hay otra manera de vasodilatar que es los agonistas, alfa 2, pero presinápticos posganglionares. Entonces, repasemos. Yo puedo vasodilatar, vasoconstreñir porque tenga aquí un alfa 1, lo estimule, o porque estimule un alfa 2, que es postsináptico, esta es la sinapsis, pero es una sinapsis después del ganglio, por ganglionar, postsináptico y por ganglionar, alfa 1 y alfa 2. Puedo vasodilatar o estimulando un beta 2 que se encuentra postsináptico, por ganglionar después del ganglio, o por estimulación de un alfa 2 agonista que agonice, que haga lo mismo, que haga que este receptor inhiba la producción de liberación de norepinefrina, porque este alfa 2 es inhibitorio, entonces un agonista acá inhibe la liberación de noradrenalina, y como la noradrenalina va a copar los alfa 1 y alfa 2, no es buen copador sobre los beta 2, entonces va a producir una vasodilatación. Para ello, entonces, nosotros tenemos que tener muy claros que estas son maneras como el simpático puede contribuir a alterar el tono del músculo liso de las arteriolas. Recordemos, eso sí, que la noradrenalina o norepinefrina es muy bueno sobre el alfa 1, es bueno, puede tener efecto bueno sobre estos alfa 2 presinápticos y postsinápticos ganglionares, pero no es bueno sobre los beta 2. No tenemos, es muy bueno sobre los beta 1, pero esto no tiene efecto en los vasos. Entonces, resumiendo, la noradrenalina, que es nuestro neurotransmisor típico del simpático, puede estimular estos alfa 1 postsinápticos por ganglionares, alfa 2, beta 2, beta 2 no, y alfa 2 presinápticos por ganglionares sí. Eso es el efecto del simpático en cuanto al autónomo. Nosotros también veremos que no es la única manera de vasodilatar. Nosotros podemos vasodilatar o vasoconstreñir, vamos a ver qué hacemos. Podemos hacer otra alternativa. Uno es esta. Dos, que cojamos el sistema nervioso parasimpático y lo estimulemos en glándulas salivares, saliva, en la mucosa del tracto gastrointestinal y en
tracto genitourinario es donde el vago y la columna sacral, el paraempático, tiene importancia. En los otros órganos del organismo, el paraempático no tiene una buena funcionalidad. Entonces es otra manera de uno lograr alterar ese tono. Ahora, nosotros tenemos que ser muy claros. ¿Qué ventaja va a ser manejar, qué ventaja voy a tener yo con manejar el tono de las arteriolas? ¿Por qué eso va a ser importante? El tono de las arteriolas es importante por esto. En la circulación sistémica, las arteriolas, aquí quedan los capilares, ya habíamos visto, entonces manejando este tono vamos a tener ciertas ventajas. Uno, que nos va a ayudar a regular el flujo sanguíneo pues a nivel local. O sea, ya dentro, o sea, si yo cierro acá, a esto le entra menos, si abro acá entra más. Entonces, con eso control del flujo sanguíneo local. Uno. Lo segundo es que yo puedo, con esto, si yo cierro acá, la presión arterial mediante de este sitio de obstrucción va a aumentarse. Como el 75% de la resistencia vascular de esta ecuación, presión arterial media, es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica, y con esto estamos manejando el 75% de la resistencia periférica con arteriolas, estoy manejando la presión arterial media. Entonces, el control de la presión arterial media es otra función que voy a ganar con controlar el flujo, el tono de los músculos lisos de los vasos. Tercero, con él voy a manejar, si cierro acá, cae la presión acá. Si abro acá, vasodilato, aumenta la presión acá. Entonces voy a regular la presión capilar. Y la presión capilar es muy importante para el intercambio de líquidos por fuerza de Starling. Además de ello, para que nosotros veamos, también vasodilatando acá, en mayor número puedo reclutamiento de capilares. Recuerde que uno no tiene todas las arteriolas a toda hora utilizadas y algunas de ellas están secuestradas. Y yo tengo lo que se llama vasomotilidad. Lo otro es que con el tono ya como consecuencia de esto, podemos ver que manejando este tono del músculo liso acá, puedo unas veces aumentar el área entonces de irrigación. Utilizo más arteriolas abiertas y la más presión al capilares. Ahora, ya no visto desde el lado arteriolar, sino también manejándolo como del tono del músculo liso al lado venoso, nos queda una enseñanza muy clara. Si yo aumento el tono en el lado venoso, eso me repercute sobre el retorno venoso, y eso es ley de Frank-Starling, y esa ley de Frank-Starling me lleva a mí a un gasto cardíaco aumentado. O sea que el tono del músculo liso responde, en resumidas cuentas, a propósitos locales para regular la perfusión hacia los tejidos, al intercambio de líquidos y de nutrientes, y al organismo como un todo, como un animal en general, para regular la presión arterial. Al regular la presión arterial también regulo cuánto líquido va a haber en el cuerpo, no, dentro de los vasos o no, y me ayuda a controlar el gasto cardíaco por el aumento del retorno venoso. Esas son funciones generales útiles del control local del flujo sanguíneo.